Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno con el Fondo Monetario Internacional, el FMI. El FMI, sí. Tenemos delante una mezcla, interesante de fuentes. Desde papeles oficiales del FMI y del gobierno español, hasta análisis, digamos, más críticos. Sí, como los del proyecto Bretton Woods o El Mostrador. Eso es. Y también textos más informativos del Banco de España y demás. Un poco de todo. La idea es, intentar entender qué es realmente el FMI, cómo se mueve el dinero ahí dentro, qué pinta España en todo esto, y claro, por qué genera tanta polémica, ¿no? Empezamos a desliar un poco la madeja. Venga, vamos allá. Es una pieza, es central, no hay duda, en el engranaje financiero mundial. Nació en el 44, en Bretton Woods. Junto al Banco Mundial, exacto, junto al Banco Mundial. La idea original, era levantar la economía después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo que no se repitieran los errores proteccionistas de los años 30. Vale, suena un propósito noble. Pero en la práctica, ¿qué hace el FMI día a día, según estos papeles? Hablan de cooperación monetaria, estabilidad. Sí, esos son los grandes objetivos, pero se traducen principalmente en 3 tareas. Primero, supervisar. Supervisar. Le hacer un chequeo económico, digamos, anual a cada país miembro. Son las famosas consultas del artículo 4, como una ITV financiera, por así decirlo. Una ITV, ¿vale? Y también miran la salud de sus bancos, los FSAP. Segundo, prestar dinero. Dan apoyo financiero a países con apuros en su balanza de pagos. O sea, cuando gastan más fuera de lo que ingresan. Justo. Pero ojo, casi siempre con condiciones. Ahí está la famosa condicionalidad. La condicionalidad. Sí, siempre sale esa palabra. Y tercero, asistencia técnica. Echan una mano, ayudan a los países a mejorar su gestión económica, sus estadísticas, ese tipo de cosas. Entendido. Supervisión, préstamos con condiciones y ayuda técnica. ¿Y quién corta el bacalao allí dentro? ¿Cómo se decide si se presta o qué condiciones se ponen? A ver, la máxima autoridad, en teoría, es la Junta de Gobernadores. Ahí están los ministros de Economía, los gobernadores de bancos centrales. La plana mayor. Eso. Pero las decisiones importantes del día a día, esas las toma el directorio ejecutivo. Son 24 directores. ¿Y representan a? Representan a países o a grupos de países. Se organizan en sillas. Y aquí está el kit de la cuestión. Tu poder de voto depende de tu cuota. La cuota. Tu peso económico, básicamente. Estados Unidos tiene la cuota más alta y eso le da un poder de veto de facto. ¿Por qué de facto? Porque las decisiones gordas necesitan una mayoría muy alta, un 85%. Y sin el voto de Estados Unidos, es imposible alcanzarla. Ah, claro. Y luego está ese pacto no escrito, el pacto entre caballeros. Un europeo dirige el FMI y un estadounidense el Banco Mundial. Siempre ha sido así. Curioso. Y hablando de esas sillas y la representación, ahí es donde entra España, ¿no? Justo. España comparte silla. Está con México, Colombia y otros países de Latinoamérica. O sea, no tiene silla propia. No propia, la comparte. Pero siempre hay un asesor español permanente en esa oficina. Y además, el puesto gordo, el de director ejecutivo de la silla, va rotando. ¿Y le toca a España pronto? Sí. De hecho, le toca ocuparlo entre noviembre de 2024 y octubre de 2026. Y ese asesor, defiende los intereses españoles y ayuda a coordinar las posiciones dentro del grupo. Vale. ¿Y de dónde saca el FMI la pasta para funcionar y para prestar? Pues la fuente principal son las cuotas que paga cada país miembro. Van en función de su tamaño económico. Como una cuota de socio. Algo así. Si necesitan más liquidez, pueden activar unos acuerdos para pedir prestado, los NAP o los AGP. Son como líneas de crédito adicionales con los países ricos. Y también tienen muchísimo oro guardado, pero eso apenas lo usan. Los préstamos baratos para los países más pobres se financian con otros fondos, los fiduciarios, que vienen de aportaciones voluntarias. Vale, recursos tienen, pero es al usar esos recursos y ese poder donde parece que saltan chispas, ¿no? Las fuentes críticas que mencionábamos son bastante duras. Sí, sin duda. Las críticas apuntan a varios frentes. Por un lado está la gobernanza. Lo que decíamos de las cuotas y el poder de voto. Exacto. Se critica que los países del sur global están infrarrepresentados, que el sistema de voto es injusto y que lo del pacto entre caballeros, es poco democrático.
Esa estructura de poder, claro, está muy ligada a las críticas sobre sus políticas. Claro, porque eso nos lleva a la cuestión de la soberanía, ¿verdad? La famosa condicionalidad de los préstamos. Ahí le has dado. Esas condiciones que imponen a cambio del dinero a menudo se basan en lo que se llamó el consenso de Washington. Que básicamente es... Pues desregular mercados, privatizar empresas públicas, aplicar austeridad fiscal, recortes, vamos. políticas que, según los críticos, limitan muchísimo la capacidad de los gobiernos para decidir su propio camino económico. Y citan casos concretos, ¿no? Entre Rodrigo Valdés, que ahora está en el FMI, y el gobierno de Milei en Argentina. Son ejemplos de esa fricción. ¿Y esas políticas de austeridad, qué impacto tienen según las críticas? Pues ahí entran las críticas sobre derechos humanos y sociales. Se habla del impacto negativo en servicios públicos como sanidad o educación, en los derechos laborales, en el aumento de la desigualdad. Vaya. Incluso se mencionan proyectos financiados por su institución hermana, el Banco Mundial, con problemas graves de desalojos o daños a comunidades indígenas. Y luego está el medio ambiente. También. Sí, se le critica un modelo basado en crecer, crecer y crecer sin límite, y por haber financiado combustibles fósiles durante mucho tiempo. Aunque es verdad que ahora dicen estar cambiando el enfoque. Y para rematar, hay problemas de rendición de cuentas, de transparencia. También. Se habla de falta de transparencia, de lo difícil que es para la gente afectada por sus políticas conseguir algún tipo de reparación. Incluso su propia oficina interna de evaluación, la OI, recibe críticas. ¿Por qué? Porque parece que no consigue generar cambios profundos. A veces se habla de una especie de pensamiento único o pensamiento grupal dentro de la institución que dificulta la autocrítica real. Son panorama complejo. Desde luego, hemos visto la cara oficial, ese rol estabilizador que tuvo al principio. Pero también estas críticas tan profundas que cuestionan desde cómo se gobierna hasta el impacto real de lo que hace. Es que es la historia de una institución que nació con un ideal de cooperación global, pero que hoy se enfrenta a un mundo muy diferente, mucho más multipolar. Y tiene que responder a preguntas serias sobre su legitimidad. Y sobre si sus herramientas sirven. Exacto. Si sirven para los retos de ahora, como el cambio climático o la desigualdad galopante. Y con esto, dejamos una pregunta en el aire para quien nos escucha. Viendo cómo está cambiando el tablero financiero global, con nuevos actores, nuevas tensiones, ¿cómo debería transformarse el FMI para seguir siendo relevante y, sobre todo, útil en las próximas décadas? Ahí queda la reflexión. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.